Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Esta es la tercera prédica de la serie Los 10 Mandamientos y hoy les compartiré el tercer mandamiento. El pasaje de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7, que cita: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Escuche bien esta parte de la escritura: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto quiere decir que Dios juzgará como culpable y condenará a aquel que tome su nombre en vano. En Romanos capítulo 6, versículo 23, leemos que la paga del pecado es muerte. Por eso, si Dios lo halla culpable, con toda seguridad recibirá la pena de muerte, que significa no ser salvo. Sin embargo, a pesar que Dios nos ha dado esa severa y estricta advertencia, hay algunos que ni siquiera recuerdan que existe este mandato entre los 10 mandamientos. Incluso entre aquellos que dicen que creen, hay quienes no respetan el nombre de Dios, si no toman su nombre en vano. Si realmente tiene temor de Dios y procura de todo corazón andar en la verdad, no cometerá este grave error. Los animo en el nombre del Señor a que a través de este mensaje se examinen a sí mismos una vez más y siempre estén atentos a fin de no faltarle el respeto a Dios y vivan todo el tiempo una vida con temor reverente hacia Él. Estimado público, el diccionario nos dice que tomar el nombre de alguien en vano es referirse a una persona de manera irrespetuosa, especialmente con ira. Tomar el nombre de Dios en vano significa usar el nombre del Dios Santo en forma incorrecta, es decir, usarlo de manera impía. Por ejemplo,
Podría ser el caso que usted diga su opinión, criterio o ideas como si fueran de Dios, afirmando que su comportamiento o lo que dice es producto de la palabra de Dios, aun cuando en realidad es su propia conciencia la que habla. También podría hacer falsas promesas o bromear con el nombre de Dios. Por otro lado, cuando algo malo pasa, incluso los que no creen en Dios se quejan contra Él diciendo: Dios es malo, o si Dios vive, ¿cómo puede permitir eso? Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Si usted, como simple criatura, toma irrespetuosamente el nombre de Dios, el Creador, quien es digno de toda alabanza y honra, pregúntese, ¿cómo podría decir Dios que usted no está pecando? La razón por la que Dios dice que es pecado tomar su nombre en vano es, en primer lugar, porque eso prueba que la persona no tiene fe en Él. Entre los filósofos que han procurado estudiar la vida y el significado de todo, algunos han dicho que Dios está muerto. Igualmente, entre la gente común, algunos dicen temerariamente que Dios no existe, especialmente aquellos que insisten en el darwinismo o evolucionismo, afirman que no hay Dios. Un astronauta ruso dijo una vez: fui al espacio exterior y no vi a ningún Dios. Precisamente por ser un astronauta, debía saber que lo que había visto y explorado era una ínfima parte de todo el universo. Únicamente llegó a la Luna y regresó. Incluso la distancia de la Tierra a la Luna es solo un punto minúsculo en el universo. Aún todo el sistema solar es como una pequeña mancha en comparación con todo el cosmos. Si conociera del universo, sabría que hay varios universos mucho más grandes que el nuestro y podría entender a lo que me refiero cuando afirmo que este sistema solar ni siquiera llega a ser un punto en comparación con el cosmos. No obstante, después de haber estado solamente en la Luna, este astronauta se atrevió a decir que no había visto a Dios. Le pregunto, ¿tiene esto sentido? ¿Se imaginan qué insensatez y necedad? El Salmo 53, versículo 1, señala al respecto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Los que observan el universo podrán encontrar las evidencias del Dios viviente en la naturaleza. Además, hay infinidad de predicadores que dan testimonio del Dios vivo y del Señor Jesucristo. Si endurece el corazón y no cree en Dios, y aún así toma el nombre de Dios en forma irreverente, me pregunto, ¿cómo podrá decir Dios que no está pecando? Hermanos y hermanas en Cristo, la segunda razón por la que Dios dice que es pecado tomar su nombre en vano es porque hacerlo es burlarse o menospreciar el nombre de Dios. Burlarse es hablar o actuar con desprecio, chacota o desdeñosamente de alguien o de algo. Me pregunto, ¿quién puede estar libre de pecado como para atreverse a burlarse del Dios creador? El Salmo 96, versículo 4 menciona: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Además, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 señala: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Éxodo capítulo 33, versículo 20 cita: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Hermanos, Dios es tan portentoso, santo y majestuoso que nosotros, por ser criaturas, no podemos verlo y continuar viviendo. Por eso, los que han tenido una conciencia buena siempre se han referido con respeto a las cosas divinas. Ahora bien, ustedes han visto y experimentado personalmente en esta iglesia que Dios es quien controla las condiciones climáticas y los ángeles las cambian por mandato de Él. Como les decía, incluso al tratar a otras personas, si realmente respeta a sus padres o a los mayores, no se dirigirá a ellas por su primer nombre, es decir, no los tuteará y rogándose una confianza que no se le ha dado. Si se dirige a ellos, debería usar alguna palabra de respeto o su título profesional. Pregúntese entonces, ¿con qué mayor respeto debería dirigirse a Dios cuando menciona el nombre de aquel que es el creador de todo y el que gobierna la vida? Por eso, cuando el pueblo de Israel leía las Escrituras, ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios con sus labios. Cuando la Biblia menciona el nombre del Señor Dios, ellos solo decían Adonai, que significa Señor. No pronunciaban directamente el nombre de Dios. Por ejemplo, si decía Jehová es grande, ellos hubieran dicho, mi Señor es grande. Por supuesto, no estoy diciendo que también debemos hacer eso, sino que debemos tener un corazón humilde cuando mencionemos el nombre de Dios. No obstante, hoy en día, incluso entre los creyentes, hay quienes no respetan a Dios, sino toman su nombre en vano. Por ejemplo, citan pasajes de la Biblia o utilizan el nombre de Dios para hacer bromas frívolas e irrespetuosas. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, y si no respeta las palabras de la Biblia, es igual que tomar el nombre de Dios en vano. Más adelante, en este mensaje, les compartiré más en detalle este tercer aspecto, pero les adelanto que decir una mentira en nombre de Dios es también tomar su nombre en vano. Les doy un ejemplo. Usted tiene una idea, una opinión o lo que algunos denominan un sentir sobre algún tema y dice que escuchó o sintió la voz de Dios o del Espíritu Santo que tocó su corazón para compartir esa idea o ese llamado sentir. Déjenme darles un ejemplo más práctico y más fácil de entender. Si usted le dice algo a alguien señalando que es el reverendo quien lo ha dicho y usted sabe que en realidad eso no es cierto, me pregunto, ¿podría decir usted que me respeta y me ama? O si hace que alguien o que un grupo de hermanas haga lo que usted quiere que ellas hagan, diciéndoles que es una orden directa del reverendo, no siendo esto cierto, ¿se imaginan la vergüenza que tendrá cuando yo me entere de eso? Porque no tenga la menor duda, hermana, yo me voy a enterar de ello. No debe decir cosas que no son ciertas, incluso tratándose de lo que otra persona supuestamente ha dicho. Ahora bien, si toma el nombre de Dios y dice alguna mentira, eso será una grosería muy seria ante Dios. El todopoderoso y omnisciente Dios conoce el corazón del hombre, sus pensamientos, todas sus palabras y hechos, sean buenos o malos, como si los tuviera en la palma de su mano. Observa la vida de cada uno y juzga a cada uno según sus obras. Si verdaderamente cree en este Dios, nunca pecará burlándose de él al tomar su nombre en vano. Los insto a que tengan un estricto temor de Dios, que pongan mucho cuidado en sus palabras y en sus conversaciones y sean extremadamente cuidadosos de no menospreciar el nombre de Dios. Querido público, hay algo más que debe recordar aquí. Aquellos que en verdad tienen temor de Dios van a ser muy cuidadosos y estarán muy atentos, no solo cuando se menciona el nombre de Dios, sino también en todo lo relacionado con él. Por ejemplo,
Como ya se mencionó anteriormente, cuando se lee o se cita un pasaje de la Biblia que es la palabra de Dios, lo leerá y citará con mucha reverencia. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta: cuando hace algo en el santuario o usa algo de la iglesia, como algún utensilio, instrumento musical, vasos, floreros, etcétera, que es santo porque le pertenece a Dios, deberá hacerlo con mucho más cuidado que el que tiene con sus cosas personales. Cuando administra el dinero de Dios, deberá hacerlo con prudencia y cuidado, es decir, ahorrando lo que es de Dios y no malgastándolo en cosas superfluas, vanas y demasiado lujosas o costosas, incluso si se trata de una cantidad mínima o si es colaboración voluntaria de los hermanos o hermanas. En este punto, permítanme hacer un pequeño paréntesis. En la iglesia Manmin, todo, repito, absolutamente todo es voluntario. Nada se hace por obligación. Nadie puede pedir, y mucho menos exigir, en nombre del reverendo, una ofrenda obligatoria para algún ministerio. Si se obliga a alguien a dar, eso ya no es una siembra voluntaria, por lo que será una carga y motivo de aflicción para los hermanos y hermanas. Si alguien quiere dar, que dé. Si alguien no puede dar, que no dé. Eso es concluyente para todos. Retomando el mensaje, para administrar el dinero de la iglesia, deberá primero orar a fin de invertirlo con sabiduría. Le pregunto, si por error rompe un vaso o una taza que le pertenece a la iglesia, o si accidentalmente quiebra en la iglesia un espejo, un vidrio o una mampara, ¿cree usted que tan solo debería pedir disculpas y nada más? Jamás deberá hacer eso. Aún los objetos más pequeños son propiedad de Dios y deberá reponer todo lo que ha roto. Yo, en lo personal, nunca he dispuesto a mi antojo del dinero de la iglesia. Ni siquiera he usado un pedazo de papel, ni un lápiz, ni un lapicero de la iglesia, ni aún el teléfono. No he utilizado ni un sobre de ofrenda con fines personales. Ahora bien, no estoy diciendo que las cosas de la iglesia no se deban de usar. Desde luego, se deben usar. Yo no las uso porque tengo en casa mis propios sobres, lapiceros, etc. Asimismo, cuando habla de alguien quien muestra el poder de Dios o cuando habla de las obras del Espíritu Santo, por favor, recuerde que todo eso está directamente relacionado con Dios. En todo lo referido al señorío, gobierno, intervención o intercesión divina, deberá tener mucho cuidado de no juzgar ni hablar ligera, burlona, ni despectivamente de ello, siguiendo sus pensamientos carnales. Saúl hizo muchas cosas con maldad y Dios lo abandonó. No obstante, como había sido ungido por Jehová, David no lo mató, aun cuando Saúl había tratado de matarlo varias veces. Si tan solo David lo hubiera deseado, podría haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Saúl se había opuesto a Dios y Dios lo había abandonado. También había mandado asesinar a muchos de los sacerdotes que ministraban a Dios y a sus familias. Sin embargo, reitero, como una vez había sido ungido por Dios, David no lo mató. Igualmente, si tiene temor y respeto de Dios, tratará siempre con amor y cuidado todo lo que le pertenece a él y a la iglesia. Los exhorto a que con corazón humilde tengan temor y temblor, no solo en cuanto a tomar el nombre de Dios en vano, sino también en todo lo relacionado con él, para que ni por casualidad, error ni descuido se burle o menosprecie lo que es de Dios. Estimado público, la tercera razón por la que es pecado tomar el nombre de Dios en vano
es porque pueden mentir en nombre de Dios. En la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, vemos a veces falsos profetas. Ellos proclamaban algo que en realidad no era palabra de Dios, como si lo fuera. Así engañaban al pueblo diciendo que era profecía de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, Dios nos hace una clara y estricta advertencia. Y cita el pasaje: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si el profeta se atrevía a decir una mentira fingiendo que venía de parte de Dios, el castigo era la muerte. Además, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 menciona: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora bien, si hay una muerte segunda, eso significa que debe haber una muerte primera, ¿cierto? Cuando Dios llame el espíritu de alguien antes de la segunda venida del Señor, su cuerpo será enterrado. Si no son creyentes, esa será su muerte. Esa es la primera muerte. La segunda muerte tiene lugar después del reino del milenio, en el día del juicio del gran trono blanco. En ese momento resucitarán incluso los que estaban muertos y serán juzgados para ir al infierno. De acuerdo a la magnitud de sus pecados, irán al lago de fuego o bien al lago de azufre. Aquellos que han cometido pecados leves irán al lago de fuego, y los que han cometido pecados graves y los falsos profetas irán al lago de azufre. Esa es la muerte segunda. En este pasaje, los mentirosos se refieren a los que mienten en nombre de Dios. Si miente de esta manera, usando el nombre de Dios, y es culpable, significa que recibirá el mismo castigo. Además, no solo los falsos profetas, sino los que hacen un voto o juran en nombre de Dios y no cumplen lo que han prometido, eso también es mentir en nombre de Dios, y por lo tanto es, asimismo, tomar su nombre en vano. Algunos juran en nombre de Dios. No obstante, eso está terminantemente prohibido. Jesús nos dijo que no juráramos en el nombre de Dios y nos explicó por qué. Por ello, Dios nos mandó no jurar en su nombre y jamás debemos hacerlo. Levítico capítulo 19, versículo 12 declara sobre el particular: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No obstante, hoy en día, incluso entre los creyentes, hay algunos que mienten usando el nombre de Dios. Por ejemplo, aun sabiendo que no es cierto, algunos dicen: he oído la voz del Espíritu Santo, o Dios ha tocado mi corazón de esta manera, o al ver algo que se está haciendo, dicen: Dios ha hecho esto. No oyeron la voz de Dios ni la del Espíritu Santo. Sin embargo, dicen que escucharon la voz del Espíritu Santo y que Dios ha tocado su corazón. En el tiempo del Antiguo Testamento era posible decir que Dios movía o tocaba el corazón de la gente, pero a partir del Nuevo Testamento no se debe decir que Dios mueve o toca el corazón de alguien. Es solo el Espíritu Santo que lo puede hacer y es su voz la que se puede escuchar. El Espíritu Santo es el que le habla, mueve su corazón y le guía. No es Dios quien lo hace. Es porque ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. No obstante, para aquellos que han recibido el poder de Dios, se puede decir que Dios los toca y los mueve. ¿Saben por qué? Porque ellos son guiados por el Espíritu Santo y oyen también la voz de Dios. Por eso pueden ser movidos y tocados por Dios. Si realmente es la obra de Dios, todo estará bien. Sin embargo,
El problema es que algunos habitualmente dicen cosas aun cuando no han escuchado la voz o la guía del Espíritu Santo. Si dicen que han sido movidos por Dios, esa afirmación es una mentira. Usted debe decir que el Espíritu Santo lo ha tocado, no Dios. Por cierto, un hijo de Dios debe ser capaz de oír la voz del Espíritu Santo y dejarse guiar por Dios en todas las cosas. Pero, aún así, debe decir que el Espíritu Santo lo guía y no Dios. No obstante, no es siempre un error decir que uno es guiado por Dios, pero sería más preciso decir que es guiado por el Espíritu Santo. Una pregunta: ¿por qué creen que no siempre es un error decir que uno es guiado por Dios? Es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y son el mismo Dios Trino. Por eso, no es necesariamente malo. Pero, repito, si deseamos ser más exactos, deberíamos decir que uno es guiado por el Espíritu Santo. No obstante, no todos los hijos de Dios oyen la voz del Espíritu Santo de manera clara. Usted podrá oírla más claramente en la medida en que se despoje del pecado y llene su corazón con la verdad. Aquellos que no viven en la verdad, sino que son amigos del mundo, no podrán oír la voz del Espíritu Santo. A veces, algunas personas me dicen que han escuchado la voz de Dios. Luego, cuando puedo hablar con ellos, les pregunto cómo pudieron escuchar la voz de Dios. Entonces me dicen que Dios les susurró al oído. Ahora bien, ¿creen ustedes que Dios, Jehová de los ejércitos, el Altísimo, les susurrará algo al oído? Dios no haría algo así. La Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, concretamente en el libro de Apocalipsis, nos dice cómo podemos escuchar la voz de Dios. No es un susurro. Hermanos, hoy en día sucede lo mismo incluso entre las personas. Algunos hablan a escondidas, en pequeños grupos, y se susurran cosas al oído. Espero que ninguno de ustedes, en especial las líderes, se comporte de esa manera. Si hay otras personas presentes, por favor, no sean maleducadas. No me susurren algo al oído ni al oído de otra persona. ¿Saben por qué les digo esto? Porque no hay nada que ocultar. Lo que tienen que decir, lo pueden decir abiertamente. ¿Cierto? ¿Saben quién susurra? Es el diablo y Satanás, los demonios impíos y sucios, las chismosas, hipócritas y de doble faz, las que dicen una cosa y luego hacen otra, las que hablan mal de otras personas. Esas son las que susurran. Como están poseídas por demonios, oyen voces que les susurran al oído, pero creen que es la voz de Dios. Para engañarlas, los demonios le dicen cosas como: la otra hermana es mala, etc. Y así creen que están escuchando la voz de Dios. Pero, de hecho, están siendo engañadas y más demonios entrarán en ellas. Por último, la estratagema de Satanás será manifiesta. Sin embargo, su corazón estará lleno de falsedad y mentira, y en un intento de exhibirse y mostrarse a sí mismas, dirán que sus pensamientos son producto del obrar del Espíritu Santo. Entonces, no solo le mentirán a la gente, sino también a Dios. Hermano, no cualquiera puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Tiene que estar santificado y no tener ninguna forma de maldad. Por supuesto, a veces, en ciertas circunstancias, se puede oír la voz de Dios y su voz sonará como un trueno que desciende del cielo. Nunca les susurrará algo al oído. Además, aunque su corazón escuche en cierta medida la voz del Espíritu Santo, hasta que no llegue a oírla al 100%, pasará por un proceso de formación o de aprendizaje para discernir esas voces espirituales. Cuando recién empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo, no sabrá discernir si es la voz del Espíritu o sus propios pensamientos. Por eso se podrá sentir un poco confundido.
Por ello, deberá pasar por ese proceso de preparación. Al principio, podrá pensar que son solo sus pensamientos y no la voz del Espíritu Santo. No obstante, luego se dará cuenta que ha sido la voz del Espíritu. Si esto se repite varias veces, podrá discernir correctamente. Sentirá cómo la voz del Espíritu Santo llega a su corazón y cómo sus pensamientos vienen de su mente. Sin embargo, incluso después de darse cuenta de ello, ahí no terminará todo. Reitero, cuando el Espíritu Santo le habla, no se dará inmediatamente cuenta de ello. Tendrá que atravesar por un periodo de instrucción previa. Si puede reconocer la voz del Espíritu Santo y escuchar su voz en el corazón, siempre tendrá que orar cuidadosamente a fin de comprobar si realmente es la voz del Espíritu o no. Comenzará a obedecerla porque creerá que es la voz del Espíritu Santo. No obstante, deberá ser muy cuidadoso al respecto. Después de ello, podrá saber si es realmente la voz del Espíritu o no, y así comprobará que tenía razón. Si este patrón se repite 1, 2 o 3 veces, tendrá más confianza para escuchar la voz del Espíritu Santo. También podrá discernir claramente lo que viene de sus pensamientos, y al obtener esta confianza, entenderá la voz del Espíritu Santo y así podrá obedecerla. Hay quienes dicen: el Espíritu Santo me está diciendo que usted debe hacer tal cosa, o el Espíritu Santo me ha dado esta palabra para usted. Usan ligeramente el nombre de Dios o del Espíritu Santo. Algunos hablan así, pero no deben creer completamente en ello. ¿Saben por qué? Estaría bien si esa persona escuchara claramente la voz del Espíritu. Sin embargo, ese no es siempre el caso. Digamos que un hermano fiel al Señor ha dicho 10 cosas afirmando que provienen de la voz del Espíritu Santo, y solo 6 o 7 de ellas han sido correctas. No obstante, las otras 3 han resultado equivocadas. Esta persona no debería decir que habla en el nombre del Espíritu Santo. Si usted afirma que el Espíritu le ha dicho 10 cosas, todas ellas deberán ser correctas. Sin embargo, si solo 6 o 7 son acertadas y las otras 3 o 4 no lo son, podría hacer tropezar a otros hermanos y también hacerlos dudar en su fe. ¿Se imaginan lo decepcionados que estarán esos hermanos que lo han escuchado y le han creído, y la desconfianza que de ahí en adelante van a tener debido a su ligereza? Por eso, incluso si oye la voz del Espíritu Santo, deberá hablar con prudencia y sabiduría. Nunca deberá equivocarse al mencionar el nombre del Espíritu Santo. Les cuento algo. Algunos hermanos me dicen: reverendo, he orado por una persona y se ha sanado. Me dicen todo lo que han hecho bien, cómo han evangelizado a otros guiados por el Espíritu Santo, lo bien que están desarrollando su ministerio, etc. Es bueno en sí mismo compartir las buenas noticias. No obstante, pareciera que ellos mismos tuvieran ciertos problemas. He oído que esas mismas personas están causando mucho daño e inconvenientes a otras hermanas. Cuando me hablan, no mencionan nada de lo que han hecho mal, solo señalan lo que han hecho bien. Eso tampoco es correcto. Deberían también aceptar y decir sus errores. Así se podrían arrepentir. Deberían mencionar que hicieron o pidieron algo en el nombre del Señor o del Espíritu Santo o en el nombre del pastor que no fue cierto ni correcto, y que por eso se había creado un problema o conflicto entre las hermanas. Sin embargo, si simplemente omiten mencionar sus faltas o errores y me dicen solo lo que han hecho bien, eso también será un grave problema para ellos. Volviendo al mensaje, si usted pasa por este proceso de aprendizaje para escuchar la voz del Espíritu Santo y lo llega a hacer perfectamente, todo lo que haga en la obra del Señor glorificará a Dios. Por eso, si no puede discernir claramente la voz del Espíritu, no debería decir que algo viene de parte del Espíritu Santo. Y no solo se trata de la voz del Espíritu,
Lo mismo ocurre con otras experiencias espirituales, como los sueños o las visiones. Por ejemplo, algunos sueños vienen de Dios, no obstante, otros provienen de sus propios pensamientos y aún otros vienen de Satanás. Así pues, si usted dice que su sueño viene de Dios, no siendo eso en realidad, eso tampoco será del agrado de Dios. Si Dios da un sueño, lo podrá sentir. Sabrá que ese sueño viene de Dios. Esto es muy claro. Y en la mayoría de los casos, la interpretación viene junto con el sueño. O, en otros, Dios le revelará la interpretación a través de la oración. Sin embargo, no todos los sueños traen aparejada su interpretación. Algunos se pueden interpretar en tanto que otros no. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que sucedió en Egipto? Tenían que prepararse para los 7 años de la gran hambruna y el sueño solo podía ser interpretado por un siervo de Dios. En otros casos, el pueblo simplemente no debía saber las cosas que iban a suceder. Por eso, solo después que todo pasaba, se daban cuenta que era obra de Dios. En este tipo de situación, no podían interpretar el sueño. Algunos sueños no se pueden interpretar sino después de un tiempo. Es lo mismo con las visiones. En el caso de Pedro, el primero de los discípulos de Jesús, no pudo interpretar de inmediato la visión que Dios le dio para ir a casa de Cornelio. Únicamente en la medida en que vio cómo la visión se iba desarrollando, pudo entender lo que Dios quería. Por tanto, algunas visiones se pueden interpretar inmediatamente, mientras que otras se interpretan después de algún tiempo y aún otras se interpretan en la medida en que se van cumpliendo. Además, cuando alguna persona habla en nombre del Espíritu Santo, usted como oyente deberá tener cuidado. Ver cosas en el mundo espiritual es lo mismo. Algunos me escriben diciéndome que han abierto sus ojos espirituales y ven el mundo espiritual. Sin embargo, en la mayoría de los casos eso no es totalmente correcto. Solo por ver las cosas que la mayoría de los hermanos pueden ver, usted cree que ya está viendo el mundo espiritual. Hermano, la mayoría de nuestros hermanos pueden ver cosas espirituales independientemente de tener los ojos espirituales abiertos o no. No se equivoque. Si sus ojos espirituales están abiertos y empieza a ver cosas espirituales, deberá pedir consejería o hacer la consulta respectiva. Usted debe ser muy claro y seguro de lo que ve. Tal vez se pregunte, ¿a quién hay que consultarle? Deberá consultarle a un siervo de espíritu cuyos ojos espirituales estén totalmente abiertos. Ellos le podrán responder claramente. Podrá comprobar si está viendo realmente cosas del mundo espiritual. Si abren sus ojos espirituales, deberían ver lo mismo que ven aquellos cuyos ojos espirituales están completamente abiertos. Además, puede ser que aun cuando los ojos espirituales de algunos estén abiertos, no vean muy claramente el mundo espiritual. Tan solo lo harán en forma vaga. Esas personas deberían examinarse y saber si sus ojos espirituales están realmente abiertos. También hay otro caso. Algunos enfrentan las consecuencias de sus propios pecados y sin embargo dicen, Dios me ha castigado. Asimismo, cuando las cosas salen como ellos quieren, dicen, he orado y Dios me ha bendecido. No obstante, cuando las cosas no van muy bien, después de algún tiempo, señalan, Dios ha detenido su bendición. Cambian de léxico de esa manera y se acostumbran a hacer mal uso del nombre de Dios. Si Dios obra, todo irá bien. Y aunque parezca que las cosas no van tan bien en un momento dado, luego todo será prosperidad. Dios no envía problemas. Dios es exacto y preciso. Algunos piensan que una confesión de fe es tomar el nombre de Dios en forma correcta. Sin embargo, la verdadera confesión de fe que sale de lo profundo del corazón y el tomar el nombre de Dios con jactancia y descuido son dos cosas completamente diferentes. Proverbios, capítulo 3, versículo 6 señala, reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Sin embargo, eso no significa que usted debe mencionar el nombre de Dios para todo sin ninguna precaución. Más bien, si reconoce a Dios en todas las cosas, será más cuidadoso al pronunciar el nombre de Dios y procurará actuar siempre en la verdad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios es tan preciso y delicado que cuando selecciona una palabra para utilizarla en la Biblia, no lo hace en forma impensada. Por ejemplo, incluso cuando se refiere a los creyentes, Dios usa expresiones diferentes de acuerdo a la situación o nivel de cada uno. A veces dice queridos niños y en otras ocasiones solo dice hermanos. Si en un versículo Dios utiliza el término queridos niños en vez de hermanos, el significado será diferente. Además, Dios usa también expresiones como padres, jóvenes, niños y niñitos. Y cada uno de estos términos tiene un significado preciso de acuerdo a la medida de la fe de cada uno. Una pregunta: ¿tendría sentido si llamo a los que están en el tercer nivel de fe padres? No lo tendría, no sería correcto. Entonces, ¿cómo debería llamarlos? En la medida en que su nivel de fe crezca y alcance el tercer nivel, espiritualmente será un joven. En la juventud usted llega a conocer la mayoría de las cosas, sabe quiénes son sus padres, el carácter de cada uno, lo que les gusta, sabe el entorno que le rodea y cómo cuidar de sí mismo. De la misma manera, si ha llegado al tercer nivel de fe, deberá usar expresiones correctas y precisas. Sin embargo, incluso si los que están en el primer o en el segundo nivel de fe usan términos incorrectos, no podrá llamarles la atención. Los que están en esos niveles de fe no conocen en realidad la verdad, ni siquiera han llegado al nivel de los jóvenes ni al de los padres en la fe. Su fe es la fe de un niño y de un bebé, así que no conocen muchas cosas espirituales. Por tanto, sus expresiones no serán siempre las correctas. Por eso tenemos que comprenderlos en ese aspecto. No obstante, si ha llegado al tercer nivel de fe o a un nivel superior, debería utilizar los términos correctos y precisos. Los términos usados para el primer, para el segundo y para el tercer nivel de fe son diferentes. El calificativo para el cuarto nivel de fe también es diferente. Debemos llamar a cada uno de acuerdo a su respectivo nivel. Hay muchos nombres en la Biblia para referirse al Dios Trino, tales como Dios, Jehová, Dios Padre, el Mesías, el Señor, Jesús, Jesucristo, el Cordero, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad y el Espíritu Santo, entre otros. En el año 85 u 86, expliqué en una conferencia de ministros los 36 títulos o nombres de Dios. Toda la conferencia trató sobre eso. Cada una de esas expresiones tiene un significado concreto, exacto y preciso de acuerdo al contexto y a la situación. Por otra parte, cuando decimos Señor Jesús y solo Jesús, cada término tiene un significado diferente. Yo no digo en todo momento solo Jesús. Si digo solo Jesús, es que estoy hablando del Jesús que se menciona en los 4 evangelios antes que llevara la cruz. No decimos nuestro Señor o el Señor Jesucristo en ese contexto. Debemos saber claramente esto y usar los términos correctamente. Dios es así de perfecto y quiere que sus hijos sean también precisos y correctos en todo lo que hablen o hagan en el Señor. Y debemos ser aún más precisos y exactos cuando mencionamos con nuestros labios el nombre del Dios Santo. La última parte de 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30 cita: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios dice que amará a los que le aman. Es decir, si honra a Dios, Dios también le honrará, y si respeta a Dios, Él también lo respetará. No obstante, aquellos que desprecian a Dios, Él también los despreciará. Si usted honra a Dios de todo corazón,
obviamente no usará su nombre en vano y hará todo con reverencia hacia Dios. Espero que todos ustedes de todo corazón tengan temor del Todopoderoso Dios y así puedan examinar su corazón, siempre estando atentos y alertas y orando permanentemente para que vivan una vida solo para la gloria de Dios. Oro en el nombre del Señor para que Dios los honre, esté con ustedes en todas sus palabras y hechos, los considere valiosos para su obra y los guíe al lugar más glorioso en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera.
a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.